Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, vamos a subir un nuevo video de grandes equipos argentinos o equipos internacionales, también en mundiales, que han hecho grandes campañas y no han podido salir campeones. En este caso vamos a hacer el tercero correspondiente a grandes selecciones nacionales de fútbol que no han podido salir campeones pese a merecerlo largamente, ¿no? Ya hicimos, ustedes recuerdan Holanda del 74, un gran equipo que marcó toda una época, ¿no? Para el fútbol mundial. Hicimos también Argentina 2014, se recuerda tan amargo que estuvimos tan cerca y se nos escapó por un pelito, ¿no? La tercera que conseguimos después en 2022 en Qatar. Y ahora vamos a hablar de un gran equipo. A ver, como siempre les digo, gente, el fútbol todo es opinable. Eh, yo creo que vamos a hablar de un gran equipo que marcó un antes y un después de una gran selección, que es la selección de Francia, que hasta estas campañas que vamos a reseñar en este video, era un equipo, dicho con respeto, menor, es decir, un equipo que le costaba hasta clasificarse a los mundiales, tuvo alguna buena actuación en los primeros mundiales, pero después, digamos, de la década del 60 para acá, 70 para acá, Francia ni siquiera se clasificaba a los mundiales, ¿no? En el año 74 no se clasificó al Mundial de Alemania, en el 78 se clasificó y le tocó el grupo de la muerte, cuando se empezaba a armar este gran plantel que hoy vamos a hablar, con Argentina, con Italia y con Hungría. Termina en el tercer puesto, le gana a Hungría 3-1, pero pierde 2-1 con Italia y pierde 2-1 con Argentina, ¿no? El partido que nosotros ganamos muy difícil, que había hecho un gol Pasarela de penal, que lo empató después Platini, y que logró el segundo gol el gran Leopoldo Jacinto Luque, un golazo de 30 metros que la clavó en el ángulo y nos dio la clasificación. Ese Francia, si le hubiera tocado otro grupo y no grupo de la muerte, podía haber accedido tranquilamente a los dos grupos de 4 equipos que jugaban las semifinales en ese momento. No lo consiguió. Pero bueno, ese mismo equipo en el año 82 hace una enorme campaña. Es una enorme campaña, yo me arriesgo a decir, esto es opinable como todo, casi todo en el fútbol, gente, que yo no sé si no mereció más esa camada de Francia con Platini y tantos otros que vamos a analizar ahora, lograr un campeonato mundial que las dos camadas que consiguieron los mundiales, la de 1998, el mundial que ganó en Francia, que le ganó la final a Brasil, y la de 2018 que le gana la final a Croacia, que también tenía grandes jugadores, ¿no? En el 98 un crack mundial como Zinedine Zidane y otros grandes jugadores también, y en el 2018, bueno, un fenómeno como Mbappé, con otros grandes jugadores también. Pero esta selección de Francia, ¿por qué hacemos este video? Porque marca un antes y un después en la historia futbolística de Francia. Hasta el año 78 Francia no estaba en la consideración de nadie, y después del Mundial 78 ya se empezó a ver que había un buen equipo de fútbol con un buen cuerpo técnico que estaba ya empezando a hacer algo que podía ser importante. Y estuvo ahí nomás de conseguir llegar a la final. Claro, lo vamos a ver en el desarrollo del Mundial contra Italia, y Dios sabe que hubiera pasado en esa final con Italia, que era un equipo muy duro, pero bueno, Francia también jugaba muy bien. Pierde las semifinales con la Alemania, como le suele pasar, ahora lo vamos a ver, pero con mucha injusticia también en el desarrollo de ese encuentro. Pero vamos ordenadamente, gente. Nos ponemos en contexto. Como siempre decimos, el Mundial se juega entre el 13 de junio y el 11 de julio de 1982. Una época muy aciaga para nosotros. Ustedes saben, el Mundial empieza un día antes de la rendición de las tropas argentinas y de nuestros queridos soldados en las Malvinas. Había comenzado la guerra el 2 de abril y lamentablemente, bueno, perdimos la guerra y bueno, el 14 de junio se dio la rendición total. Bueno, ese es otro tema, todos tenemos seguramente nuestra opinión de eso, pero acá vamos a hablar de fútbol y el Mundial empieza un día antes de ese acontecimiento tan luctuoso, ¿no? Esa época tan complicada para los argentinos. Se juega del 13 de junio hasta el 11 de julio, decía. Perdón. Juegan 24 equipos divididos en 6 grupos de 4, que ahora los vamos a ver. Los dos mejores pasaban a la segunda fase, donde se armaban 4 grupos de 3 equipos cada uno, y el primero pasaba a las semifinales. Vamos ordenadamente. Grupo 1 lo integraban Italia, Polonia, Perú y Camerún.
Italia, que después va a ser el campeón, no quiero spoilear, pero Italia va a ser el campeón, le gana la final a Alemania, no logra ganar su grupo y se clasifica por haber hecho un gol más que Camerún, si no quedaba eliminado en la primera vuelta, la cosa del fútbol. Polonia termina con 4 puntos, termina puntero en la zona, que a la postre va a ser tercero en este Mundial Polonia, que sería con una gran generación también que venía ya del 74, con jugadores enormes, ¿no? Grandes jugadores, Boniek, bueno, antes estaba Lato, Sarmaj, Tomasewski, bueno, enormes jugadores, creo que la mejor camada de Polonia de la historia. Termina puntero en el grupo A, grupo 1, con 4 puntos, Italia segundo con 3 y diferencia 0, pero con 2 goles a favor y 2 en contra. Camerún también termina con 3 puntos, con diferencia 0, pero con un gol a favor y un gol en contra. Si Italia por un gol logra clasificar a la segunda ronda y a la postre va a ser campeón, cosa del fútbol. Y Perú termina con 2 puntos. Los resultados rápidamente de este grupo: Italia empata con Polonia 0-0, Perú empata con Camerún 0-0, Italia empata con Perú 1-1, a la postre Italia va a empatar los 3 partidos, empata 1-1 con Perú, Polonia empata 0-0 con Camerún, y en la última fecha Italia empata 1-1 con Camerún y Polonia le gana 5-1 a Perú. Y con esa gran victoria de Polonia sobre los hermanos peruanos, Polonia logra clasificarse primero en el grupo. E Italia, por esas cosas del fútbol, tiene un gol más a favor, que con la misma diferencia de gol que Camerún, y sale segundo y pasa a las semifinales. Entonces, grupo 1 clasificado Polonia primero, Italia segundo. Grupo 2 estaba integrado por Argelia, Alemania Occidental, Austria y Chile. Bueno, en este grupo pasa uno de los grandes escándalos de la historia del fútbol mundial. ¿Por qué? Porque Alemania empieza mal, empieza muy mal el mundial. Alemania había sido campeón en el 74, en el 78 no había hecho un buen mundial, es eliminado en la segunda fase, pierde con Austria, Austria lo elimina, y no logra pasar a la siguiente fase de Alemania. Y en el 82, bueno, se preparan bien los alemanes para volver a tratar de campeonar en España. El mundial de 82 se realiza en España, pero empieza perdiendo 2-1 con Argelia. Y Austria le gana 1-0 a Chile. En el segundo partido, Alemania le gana 4-1 a Chile, muy flojo el desempeño de los trasandinos. Austria le gana 2-0 a Argelia. Entonces hay un lío tremendo acá. ¿Por qué? Porque en la tercera fecha Argelia le gana 3-2 a Chile. Entonces esto obligaba a que Alemania y Austria terminaran, para clasificarse los dos, ganando a Alemania por un gol de diferencia. Adivinaron cómo termina el partido: Alemania 1, Austria 0. Alemania es un gol de entrada y después los jugadores de los dos equipos se invitan mutuamente a un cumpleaños en el que comen masitas, tortas, sándwiches de miga, no patean un tiro al arco ninguno de los dos, una estafa, realmente una estafa al fútbol mundial de los alemanes y de los austríacos, y se clasifican los dos dejando afuera a Argelia. Posiciones: los 3 con 4 puntos, Alemania 4 puntos con una diferencia de más 3, Austria con 4 puntos con una diferencia de más 2, Argelia 4 puntos con una diferencia de más 0 y Chile con una pésima campaña terminado 0 puntos. Ustedes podrán decir, bueno, si Argelia hacía 2 goles más a Chile se podía llegar a clasificar. Es cierto, pero bueno, estamos hablando de Argelia. Le ganó a Alemania, perdió mal con Austria y prácticamente quedó afuera, y le gana también al equipo de Chile. Acuérdense que en esa época las victorias daban 2 puntos, no 3. Estamos en el año 82. ¿No? Entonces los 3 terminan con 4 puntos, se clasifica Alemania primero por diferencia de gol, Austria segundo. Vamos al grupo 3, es el nuestro. Argentina debuta jugando contra Bélgica, juega mal. Ya en los últimos tiempos del equipo de César, Luis Menotti venía ya flojo, no venía bien. Argentina era gran candidata, era enorme candidata. También va a ser el tema luctuoso de la guerra terrible que sufrimos también al final de la preparación, ¿no?, de los jugadores para el Mundial. Pero Argentina tenía el mismo equipo del 78, gente, más Ramón Díaz, más Barbas, los que habían salido campeones, los jugadores que habían salido campeones en el Mundial 79, juvenil. Bueno, indudablemente no sé si hubo falta de recambio, no sé bien qué pasó. Argentina no juega bien este Mundial, empieza perdiendo 1-0 con Bélgica, gol de Vanderberg, ahí ya se veía que la cosa venía compleja.
Aparte, la gente estaba en otra cosa también, estábamos sufriendo por el tema de la guerra. Hungría debuta ganándole 10-1 al Salvador. 10-1. Prácticamente con ese resultado estaba clasificado, ¿no? En el segundo partido, Argentina le gana 4-0 a Hungría. Hungría, que le había ganado 10-1 al Salvador, pierde 4-1 con Argentina. La única muy buena actuación del equipo argentino en ese mundial. Gana 4-1 Argentina con goles de Diego, hace 2 goles Diego, un gol Ardile, bueno. Ganamos 4-1 con Bertoni, ganamos 4-1 a Hungría y ahí nos acomodamos un poquito. Bélgica le gana a El Salvador por 1-0. Raro, Bélgica, que nos había ganado a nosotros, al equipo que Hungría le había hecho 10 goles, le ganan 1-0 nada más. Y en la última fecha nosotros le ganamos a El Salvador 2-0, goles de Pasarelli y Bertoni, cumplimos con lo que teníamos que hacer, y Bélgica empata 1-1 con Hungría. Entonces, ¿cómo quedamos ahí? Quedamos Bélgica puntero con 5 puntos, Argentina segundo con 4, Hungría eliminado con 3 y El Salvador con 0 puntos. Si Hungría le hubiera ganado a Bélgica por la gran diferencia de goles que tenía, Hungría se hubiera clasificado. Hungría hubiera tenido un punto más, 4, Argentina también 4 y Bélgica 4, pero Hungría hubiera salido primero del grupo porque tenía mayor diferencia de gol. Pero no le pudo ganar a Bélgica, empataron 1-1, en definitiva Bélgica puntero con 5, Argentina segundo con 4. Y este segundo puesto de la Argentina nos causó un gran perjuicio. Ahora vamos a decir por qué. En el grupo 4 juegan Inglaterra, Francia, Checoslovaquia y Kuwait. Francia, que es el objeto de este video, no hace una buena primera ronda. Empieza perdiendo 3-1 con Inglaterra, uno de los partidos más les duele perder a los franceses. Checoslovaquia empata 1-1 con Kuwait. Después Francia se recupera y gana 4-1 a Kuwait. Inglaterra le gana 2-0 a Checoslovaquia. Y en la última fecha, Inglaterra le gana 1-0 a Kuwait y Francia empata 1-1 con Checoslovaquia. Y con ese empate Francia con Checoslovaquia 1-1, ahí consigue el conjunto francés clasificarse a la segunda ronda. De Inglaterra puntero con 6 puntos, puntaje ideal. Francia con 3 puntos. Checoslovaquia con 2 puntos eliminados y Kuwait con 1 punto. Entonces puntero Inglaterra, segundo Francia, grupo 4. Grupo 5, ya vamos terminando la primera fase, gente. España, Honduras, Yugoslavia e Irlanda. España no era lo que es España ahora, ¿no? No había tantos jugadores extranjeros, acuérdense que todavía estaba la ley Koeman, entonces no se permitía tantos jugadores extranjeros jugando en España, en Europa en general. Entonces el equipo español básicamente había sido armado por todos jugadores, o la mayoría de jugadores de los dos equipos del País Vasco, digamos, de las Vascongadas, ¿no? La Real Sociedad y el Atlético de Bilbao. Y España no juega bien. Empieza jugando con Honduras, empata 1-1, ya ahí empezó a haber un malestar en la parcialidad española. Después Yugoslavia empata también 0-0 con Irlanda del Norte, un grupo muy parejo. La segunda fecha España le gana 2-1 a Yugoslavia, da un paso fundamental para clasificarse a la segunda ronda. Si España no ganaba este partido, no se clasificaba a la segunda ronda. Le gana 2-1 a Yugoslavia e Irlanda empata 1-1 con Honduras. Hasta ahí buena campaña. En la última fecha Yugoslavia le gana 1-0 a Honduras y lo elimina. Irlanda, increíblemente, le gana 1-0 a España. Entonces todos esperaban que España le ganara a Irlanda para salir primero en el grupo y a ir a un grupo tal vez un poco más accesible, ¿no? Pero pierde 1-0 con Irlanda, se cae la estantería. Entonces termina Irlanda puntero con 4 puntos, nadie lo esperaba. España con 3, Yugoslavia con 3 y Honduras con 2. ¿Por qué se clasifica España? Igual que Italia, porque tiene un gol más que Yugoslavia. Termina con 0 de promedio, de diferencia, 3 goles a favor, 3 goles en contra de los españoles, 2 goles a favor, 2 goles en contra los yugoslavos. Entonces terminan clasificándose Irlanda puntero con 4 y España segundo con 3 puntos. Grupo 6, el de Brasil, enorme, gran candidato de Brasil. Brasil había hecho un mal mundial en el 78, igual salió tercero. ¿Se acuerda que lo pudimos eliminar nosotros en ese cuadrangular con Perú y con Polonia? Brasil después sale segundo en el grupo y le gana por el tercer y cuarto puesto a Italia con 2 golazos. Y se clasifica tercero. Pero un equipo flojo futbolísticamente hablando para lo que era Brasil, ¿no? Y en el 74 y 78 Brasil no jugó bien. En el 82 empezó a armar equipazos. 82, 86, 90, 3 equipazos que también merecieron salir campeones. Van a ser también objeto de videos.
Alguno de esos Brasil tenía que haber salido campeón en 82, 86 y 90 fundamentalmente, pero siempre queda eliminado. Hasta que en el 94 es un equipo más rústico, más solidario, más defensivo, con dos monstruos delanteros como Beto y Romario, y termina saliendo campeón, ganando la final Italia en el 94 por penales. Pero vamos al grupo 6, gente, no me quiero ir por la rama. Brasil empieza jugando un gran partido y ganándole 2-1 a Rusia. Escocia le gana 5-2 a Nueva Zelanda. Después Brasil le gana 4-1 a Escocia, ya demostrando que es gran candidato. Rusia le gana 3-0 a Nueva Zelanda. En la última fecha Rusia empata 2-2 con Escocia y Brasil le gana 4-0 a Nueva Zelanda. Brasil puntero con 6 puntos, puntaje ideal. Rusia, por el mérito de haber perdido 2-1 con Brasil, termina clasificándose con 3 puntos. Escocia también tiene 3 puntos, pero Rusia tiene más 2 de diferencia de gol y Escocia, como había perdido 4-1 con Brasil, tiene más 0 de diferencia de gol. Entonces, por la diferencia de goles que Rusia perdió por menos goles con Brasil que Escocia, se termina clasificando Rusia segundo, Brasil primero, Rusia segundo. Y Nueva Zelanda, Escocia queda afuera con 3 puntos también como Rusia y Nueva Zelanda con 0 puntos cuarto. Vamos a la segunda fase, gente. Vamos un poco más rápido. Segunda fase, dijimos 4 grupos de 3 equipos. El grupo A juegan Polonia, Bélgica y Rusia. Un grupo muy parejo. Muy parejo. Que era el grupo que le hubiera tocado a Argentina. Si Argentina le hubiera ganado a Bélgica, hubiera jugado en lugar de jugar con Brasil y con Italia, a la postre campeón, Argentina hubiera jugado con Polonia y con Rusia. Es contrafáctico. Habría más posibilidades, creo, de ganarle a Polonia y a Rusia. Pero bueno, no pasó y esto es lo que tenemos. Grupo A, entonces segunda fase, Polonia le gana 3-0 a Bélgica, Rusia también le gana 1-0 a Bélgica y Polonia muy angustiosamente logra sacar un empate, un puntito fundamental con Rusia, empata 0-0 y Polonia es el clasificado por el grupo A en la segunda fase para ir a las semifinales. Polonia. Grupo B juegan Alemania, Inglaterra y España, dos monstruos como Alemania, Inglaterra y España que no hizo un buen mundial. Alemania empieza empatando 0-0 con Inglaterra y juega un partido clave con España, Alemania. Y los alemanes como siempre dan la talla. Partido clave, porque si Alemania perdía con España quedaba eliminado. Pero Alemania le gana 2-1 a un muy flojo España y prácticamente empieza ya a prepararse para jugar una nueva semifinal. En el último partido España empata 0-0 con Inglaterra, ya España sin chance, empata 0-0 con Inglaterra, por lo menos tiene el premio consuelo de haberle amargado la clasificación a los ingleses que no pueden pasar a semifinales. Termina Alemania con 3 puntos, Inglaterra con 2 y España con 1. Segundo clasificado, Alemania. Grupo C, el nuestro. No va mal. Perdemos 2-1 con Italia, cuando realmente mal. Un partido que podemos haber perdido por más goles, pobre Filiol, le pateaban de todos lados. Italia, que era un equipo defensivo y que en la primera ronda no había ganado un solo partido, nos ganó con claridad. Perdemos 2-1, el gol del nuestro lo hace Pasarela, no había sido un tiro libre, y ahí ya nos dimos cuenta que no estábamos lamentablemente para llegar, ya habíamos perdido 2 partidos de 4, ¿no? Con Bélgica y con Italia. Segundo partido, ya ahí se vino el desastre total, lo habían echado Toro Gallego en el partido contra Italia, termina poniéndolo a Barbas de 5, Menotti, Ciardile de 8, Barbas de 5, César no tenía mucho más. Brasil nos da un baile terrible, gracias a Dios no nos golea, nos gana 3-1, el gol nuestro lo hace Ramón Díaz, un gol al final del partido. E Italia y Brasil juegan un gran partido, una final anticipada del campeonato, o sea, con Argentina eliminado, final anticipada del campeonato Italia y Brasil. Partidazo, partidazo. Italia le gana a Brasil por 3-2 y consigue clasificarse en un partidazo, uno de los mejores partidos de la historia de los mundiales. Consigue clasificarse para la semifinal, con 3 goles de Paolo Rossi. Realmente un partidazo, porque Brasil con el empate se clasificaba. Entonces empieza ganando Italia, empata Brasil, hace el segundo gol Italia, siempre Paolo Rossi, empata Brasil, y cuando Brasil con el empate ya estaba, y jugaba la semifinal, sigue buscando, como juegan los brasileños, ¿no? Va a buscar, bueno, termina haciendo el tercer gol Paolo Rossi, e Italia de esa manera consigue clasificarse para la semifinal. Entonces tenemos hasta ahora clasificado Polonia, tenemos clasificado Alemania y tenemos clasificado a Italia. Grupo D, gente, el que nos interesa, Francia. Francia empieza ganándole 1-0 a Austria. Austria empata 2-2 con Irlanda, era un grupo que Francia lo podía, creo, era accesible para que Francia llegara a la semifinal. Francia gana los 2 partidos.
le gana 1-0 a Austria, 4-1 a Irlanda y Austria e Irlanda empatan 2-2. Francia termina con 4 puntos, ganando los 2 partidos, pasa a la semifinal y terminan con la misma. Termina Irlanda con 1 punto y Austria también con 1 punto, pero termina segundo Austria por mejor diferencia de gol. Francia 4, Austria 2, Austria 1, Irlanda 1. Francia clasificado para la semifinal. Entonces los 4 semifinalistas, gente: Italia, Polonia, Alemania y Francia. Vamos a ver la primera semifinal. La primera semifinal la juega Italia con Polonia. Italia, que ya estaba aceitado, ustedes saben, los italianos hace 2 años, 2 mundiales ahora que no están jugando, pero cuando Italia arma un equipo duro es difícil ganarle. Le gana 2-0 a Polonia, le gana 2-0, hace un gol también Paolo Rossi, y se clasifica para la final. Y ahora vamos al partido que nos interesa mucho. Francia le toca jugar con Alemania. Alemania es, algunos dicen, y con razón, que es la sombra negra nuestra, aunque le ganamos por lo menos una final, en el 86, pero es más sombra negra de Francia. Si cada vez que Francia se cruza para jugar con Alemania, pierde. Si siempre Alemania la elimina. Y Alemania la elimina en un partido insólito. Absolutamente insólito, donde Francia juega mejor que Alemania y donde Francia merece claramente el triunfo. Empieza ganando a Alemania con un gol de Pierre Littbarski, que era un puntero hecho alemán, que era de origen francés. Lo empata Platini de penal, el partido termina 1-1. En el suplementario Francia saca 2 goles de ventaja. Gol de Marius Tresor, ese muy buen defensor, que había jugado en el Mundial 78, que hace la mano ahí contra Argentina, el penal que patea Pasarela. Hace el tercero Alain Giresse, un jugador extraordinario. Ahora vamos a hablar de los jugadores franceses. Un 8, digamos, tipo Ardiles, parecido a Ardiles, chiquitito, corría por todos lados, una calidad enorme. Y cuando parecía que estaba el partido definido y que Francia iba a jugar la final con Italia, aparece la mano negra. La mano negra, no se ofendan por favor las simpatizantes alemanes, si alguno está mirando el video, pero yo creo que hay, salvo en el Mundial del 66, que Alemania es claramente perjudicado, porque en realidad es perjudicado a Alemania porque quiere beneficiar a Inglaterra, siempre aparece una mano negra que de alguna manera u otra le da una ayuda a Alemania, ¿no? Alemania siempre tiene ayuda. Alemania es una especie como de barracas, como barracas central de los mundiales, ¿no? Nosotros lo sufrimos 2 veces, el Mundial 90 con un penal ahí dudosísimo de Sensini, a Weller, para mí no es penal, lo sigo viendo, para mí no es penal. Sensini se tira imprudentemente, pero toca la pelota. Mundial 90, Alemania favorecido, Argentina terminó con 9 hombres. Bueno, 2014, un clarísimo penal de Neuer a Higuaín, nada, no se cobra nada. Creo que era penal y roja, o por lo menos amarilla para Neuer, podía haber cambiado. Como decimos siempre, contrafáctico, podía haber cambiado la historia del Mundial 2014. Alemania es favorecido en el Mundial 90, en el Mundial 2014, y es favorecido acá, en forma flagrante. Porque hay una jugada que pica a Batistón, que es un defensor francés, pica solo, burlando una especie de ley de offside, los alemanes estaban muy arriba, perdían 3-1 en un suplementario, esquiva a Schumacher y Schumacher le hace un full criminal. Ese criminal, no era solamente penal, gente, era penal, roja y creo suspensión por 1 año, no sé, o por varios meses a este muchacho que era un buen arquero, pero como la mayoría de los arqueros alemanes, belicoso, ¿no? Salen y le pegan a lo que sea, ¿no? Si está la pelota, le pegan a la pelota, y si está a la cabeza de un jugador, le pegan a la cabeza del jugador rival. Hay que decir las cosas como son. Si Francia tenía ese penal y le echaban al arquero a Schumacher, el arquero alemán, Francia se puede poner 4-1. Y ya el partido faltaba muy poco para terminar. El árbitro no cobra ni FAU. Ni FAU cobra. Insólito. Batistón perdió media dentadura. No cobra ni FAU. Entonces Alemania, que hay que reconocerle que tiene una fuerza, una enjundia, siempre esa sangre teutona, logra empatar el partido. Logra empatar el partido con goles de Rummenigge, el puntero izquierdo, y de Klaus Fischer, otro número 9, que también, bueno, era un buen jugador, jugaba realmente bien y hacía muchos goles. Alemania se clasifica para jugar la final con Italia. Van a los penales. Termina 3-3, faltaba contar parte de la historia, les pido disculpas. Empatan 3-3, tienen que ir a los penales. Los penales, erra Francia, Alemania termina clasificándose, la primera vez en la historia que se define
una semifinal de un mundial por penales. Y Francia, lamentablemente, porque Francia, todo el mundo que le gusta el buen fútbol quería que se clasificara a Francia, ¿no? Porque Francia realmente se merecía llegar a la final. Pero bueno, lamentablemente pierde por penales y no lo puede hacer. Ahora después vamos a ver los temas de los goles de Francia. Para ir ordenado, vamos a la final. La final, Italia le gana 3-1 a Alemania. Italia juega mejor que Alemania y le gana con justicia. Italia estaba aceitado. Goles de Altobelli, número 9, que después va a errar un penal, que le ataja Goico en el 90. Paolo Rossi otra vez, con un gran campeonato mundial. Tardelli, ese gran volante de la Juventus, que marcaba, le pegaba a todo el mundo, marcaba a todo el mundo, recuperaba y todavía hacía goles. Y Paul Breitner al final hace el gol alemán, muy buen marcador de punta izquierda alemán. Sobre la hora ya hace el descuento de Alemania, termina ganando 3-1 Italia. Cabrini todavía rompe penal para Italia, así que el partido podía haber terminado 4-1. Y por tercer y cuarto puesto Francia, ya muy venido abajo, aparte por la lesión de Batistón, ahora podemos hablar de eso también, con la lesión de Schumacher, pierde 3-2 con Polonia, entonces termina tercero Polonia, cuarto Francia. Campeón Italia, segundo Alemania, tercero Polonia y cuarto Francia. La campaña entonces de Francia, gente, empieza perdiendo 3-1 con Inglaterra, el gol de Francia lo hace Soler, le gana 4-1 a Kuwait con goles de Gengini, un buen volante, ahora vamos a hablar de los goles de Francia, de Platini, de Six y de Bossis. Este partido pasa una cosa insólita, que al final la vamos a comentar. Después le gana, empata, 1-1 con Checoslovaquia, el gol lo hace Six cuando se clasifica. Ya en las semifinales le gana a Austria 1-0, gol de Gengini. Y después le gana a Irlanda por 4-1 con 2 goles de Alain Giresse y 2 goles de Rocheteau, el muy buen puntero izquierdo que tenía el equipo de Francia. Después el partido con Polonia pierde 3-2. Girard hace el primer gol para Francia, empata Majewski y para Polonia, Kupcevic y Smart hacen 2 goles más para Polonia y termina descontando para el equipo francés Courier. Polonia le gana 3-2 a Francia y Francia termina con un gran equipo y un gran plantel que vamos a ver, termina clasificándose en el cuarto lugar en este mundial. Vamos al equipo de Francia, gente, y después, bueno, como decimos siempre para cerrar el video, algunas razones por las cuales no pudo salir campeón. Los arqueros eran Baratelli, Castañeda y Ettori, y el que atajaba siempre era Baratelli, los otros dos eran suplentes. Los defensores eran Manuel Amorós, que era un número 4, que marcaba más o menos bien, pero iba para adelante con todo, como si fuera un marcador de punta brasileño, tipo habilidoso, muy buen jugador. Batistón, que es este muchacho que les digo, que ahora podemos comentar cómo terminó ese partido. Bossis y Tresor, Mario Tresor, el zaguero central, Morocho, que jugó acá en el Mundial también 78, que era un gran jugador también. Y a veces entraba Jambión, que era un marcador de punta, y estaban en el plantel también López y Maut. Volantes era lo mejor del equipo. Giresse, que era un jugadorazo, una debilidad, un jugadorazo. Era una especie de botella de calidad de Ardiles, pero todavía con más gol, con más juego y más gol, jugadorazo. Jugaba Tigana, que era un morocho, corría, iba, venía, jugaba, daba unos pases barros, un jugador extraordinario. Gengini, que era un volante extraordinario, hacía goles, también fuerte, iba, venía, cabeceaba. Y Platini creo que no tengo ni que hablar de Platini, todos sabemos lo que fue Platini como jugador para el mundo del fútbol, ¿no? Y creo que es un jugador francés que merecía ganar un mundial. Y después tenía suplentes eran Girard y Larios, que jugaron poco y nada, porque con esos 4 volantes los demás pobres no podían jugar nunca. Los delanteros eran, en principio, la misma delantera del Mundial 78. Six, puntero derecho, Lacombe, número 9, goleador, y Rocheteau, puntero izquierdo. Jugaban prácticamente todos los partidos. Todos jugaban bien, todos eran goleadores. Suplentes estaban Bruno Bellone, que era un jugador alto, corpulento, Curiol y Soler, que no jugaban prácticamente nunca. El técnico de este equipo era Michel Hidalgo, técnico también muy importante para la historia de Francia. ¿Por qué Francia no puede salir campeón? Y después terminamos con un par de anécdotas, gente, del Mundial. Fundamentalmente porque le roban el partido con Alemania. Porque uno dice, bueno, sí, también no le cobran un penal, pero bueno, gente, ustedes saben, todos los integrantes de esta hermosa comunidad que armamos, somos gente grande, la mayoría
peinamos canas, como digo siempre. Ustedes saben que no es lo mismo que no se dé un penal cuando un equipo en un partido, recién empieza el partido y va 0-0, cuando un equipo ganando 3-1 en tiempo suplementario no se le cobra un penal. Es obvio que si el equipo francés convertía el cuarto gol, tenía el 90% de posibilidades de terminar de derrotar a Alemania y de clasificarse para la final con Italia. El árbitro lo robó, no me gusta hablar así, ¿no? Pero bueno, es la realidad. Increíblemente no cobró un penal más grande que una casa, que ahora después lo vamos a hablar en las anécdotas, pero que le costó media dentadura a Batistón, ¿no? La violencia, el impacto con el que lo agredió Schumacher, ¿no? Cuando Batistón lo había esquivado y Schumacher va y le pega un topetazo criminal. Bueno, la primera razón es esa, le roban el partido con Alemania y no puede llegar a jugar la final, ¿no? Y después, bueno, no haber definido, en ese mismo partido no haber definido el encuentro, ¿no? Porque tuvo un par de jugadas de contragolpe donde se puso 3-1 para definirlo. No sé si hubo un poco de confianza, tal vez, o falta de experiencia. Autoconfianza, decir, no, 3-1 está definido. O tal vez falta de experiencia, ¿no? Francia, hasta este mundial, prácticamente salvo los primeros mundiales, no había tenido nunca intervención para llegar a una final, ¿no? Del mundial. Creo que le faltaba experiencia, si bien ya habían jugado el mundial 78, tal vez le faltaba experiencia para manejar las situaciones de estos partidos, ¿no? Después, el resto, Francia tenía un equipazo y claramente mereció ser campeón. Claramente mereció, como también lo mereció Italia, ¿eh? Lo que decimos siempre, gente, nunca menoscabamos al que sale campeón. Hablamos de los grandes equipos que merecieron salir campeón y no pudieron hacerlo. Nunca menoscabamos al campeón, lo digo en todos los videos. Italia fue un equipo que empezó flojo, empezó empatado 3 partidos y después se llevó todo por delante. Nos eliminó a nosotros, con justicia, le ganó a Brasil en un partidazo, le ganó a Polonia y le ganó a la final a Alemania, lo pasó por encima. Italia muy justo campeón. Francia pudo haberlo sido también. Si lo hubiera ganado Alemania, el partido que debió haberle ganado, y la que fue perjudicado, hubiera jugado la final con Italia, Dios sabe lo que hubiera pasado. Gran equipo de Francia. ¿Por qué lo homenajeamos también? Porque acá empezó, creo, la concientización del fútbol francés de que Francia podía llegar a ganar un mundial. Porque después hace una excelente campaña también en el 86, elimina a Brasil, que tenía un equipazo, por penales, y es eliminado de nuevo por su sombra negra Alemania, que le gana 2-0 y lo elimina, ¿no? Después tiene algunas caídas, 90, 94, y en el 98 termina saliendo campeón. Y después nuevamente en el 2018. Francia tiene 2 estrellas, podría haber tenido 3, porque acá realmente pudo haber ganado este mundial. Vamos a algunas anécdotas, gente, y vamos terminando. Es la primera vez que, lo dije antes, que una semifinal en un mundial se define por penales. La primera vez que un suplente, si un jugador que entra desde el banco, hace 3 goles en un partido. Esto lo hizo Laszlo Kiss, de Hungría. En el partido que Hungría le gana 10-1 a El Salvador. En el partido con Argelia, les cuento esto un minuto más, no quiero hacer muy largo el video para que no se aburran, pero esto ustedes a lo mejor se acuerdan, pero pasó una cosa insólita. Francia le iba ganando 2-1 a Kuwait y aparece un señor, un sheik de Kuwait, que baja, toca un silbato, para el partido, se mete dentro de la cancha y dice, no. Acá Francia había hecho otro gol, ¿no? El tercer gol. Este gol hay que anularlo, porque sonó un silbato y los jugadores míos se pararon, una cosa increíble. Que en este momento terminaría con este señor preso, no sé, a lo mejor siendo sheik zafaba, pero insólito por cómo termina la situación. El árbitro totalmente presionado dice, bueno, acá nos van a matar a todos. Bueno, vamos a hacer una cosa, le vamos a dar bola a este que es Sheik. Sheik es una especie, ustedes saben, como de príncipe, ¿no? De gobernante de Kuwait en este caso, ¿no? Países islámicos, musulmanes. Increíblemente anula el gol el árbitro. No había ningún motivo para anularlo. Los goles de Francia se pusieron locos y dijeron, bueno, acá se terminó. Hicieron 2 goles más, terminó el partido 4-1, debió haber terminado 5-1. Este Sheik, le digo otra nota de color, después murió en la defensa de la Casa de Gobierno de Kuwait, cuando fue atacado Kuwait en el año 90-91 por las fuerzas iraquíes de Saddam Hussein. Este señor que había hecho eso en el Mundial 82 termina falleciendo en el año 90 en un hecho bélico en la guerra de Irak, cuando Irak ataca y domina temporalmente Kuwait. Lo que decía antes, otra anécdota, la vergüenza de Alemania y Austria.
La vergüenza, por lo menos decir, bueno, a ver, tiene que ganar Alemania por un gol. Bueno, está todo bien. No sé, hagamos que quedamos solo frente al arquero, la tiramos afuera, se me rebalé al patear. Es insólito, insólito. Alemania hizo el gol de entrada y se dedicaron a pasarse la pelota, dejando afuera a Argelia, ¿no? Por supuesto los argelinos estaban como locos, le van una queja a la FIFA, bueno, a la FIFA no. Imagínense, está Alemania de un lado con Austria y Argelia del otro. ¿Qué podía hacer? No le iban a eliminar a Alemania, ¿no? Del Mundial. Una injusticia absoluta. Y la última, creo, o la penúltima en realidad, es lo de Schumacher. El full que le hace Schumacher a Batistón, totalmente alevoso. Totalmente alevoso, no es que lo agarra y evita que haga algo. No, 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 le pega un topetazo tremendo. Batistón se cae y se rompe 7-8 dientes, el defensor francés. Entonces, ¿qué hace Schumacher? Demostrando su poco criterio, su poca idoneidad moral, ¿no? Le dicen, che, Schumacher, fue FAU, y no sé, no tengo idea. Bueno, Batistón está con 6-7 dientes rotos, internado. ¿Qué contesta Schumacher? Voy a decir, bueno, lo voy a ir a ver al hospital, lamento mucho esto. Contesta ahora alemán. Le dice, bueno, no hay problema, yo le pago la dentadura nueva. Insólito. Eso lo declaró el arquero alemán y a los 3-4 días jugaba la final del Mundial. Cosas insólitas. Ustedes se dan cuenta que no es solamente la AFA, es también la FIFA, ¿no? La última, Paolo Rossi, gran figura y estrella, mejor jugador del Mundial, podía no haber jugado el Mundial. En el año 80 él juega para Perugia, antes jugaba en Juventus, y es condenado por la justicia penal de Italia por apuestas ilegales. Aparentemente presionado por una de las mafias que hay en Italia. Paolo Rossi con otros jugadores habían amainado algunos resultados, habían apostado, no sé bien cómo fue el tema, pero bueno, fue condenado por apuestas ilegales. Le levantaron la suspensión a la Federación Italiana. Paolo Rossi va al Mundial, es el mejor jugador del Mundial, es el goleador del Mundial, y termina saliendo campeón del mundo con Italia. Eso también es fútbol, gente. Se vio desde los primeros mundiales, es así. Bueno, gente, como siempre les digo, gracias por todo, gracias por su tiempo, gracias por ver los videos, espero que les haya gustado. Gracias por todo, por la banca, por ver los videos, por comentarlos siempre respetuosamente, como siempre les digo, humildemente les pido, los que no están suscritos se puede suscribir o dejarnos un like que nos sirve. Vamos a seguir con algún video más también de algún otro gran equipo que nos han pedido, nosotros ya hemos hecho 80, ya hemos subido 80 videos, gente, ahora estamos trabajando, y esto se lo pido también, el que quiera alguna campaña especial, ya sea de equipos argentinos en torneo local, internacional o de equipos nacionales, de selecciones de países que quieran que hagamos el video, déjenmelos en los comentarios. En los comentarios nosotros vamos a tratar por todos los medios, si podemos conseguir información de archivo plausible y correcta, de armar ese video. Este fue pedido por parte de la gente, por eso lo hicimos este video. Vamos a seguir con los videos de algún otro equipo también que han jugado el Mundial, de selecciones internacionales, y vamos a seguir también obviamente con los videos de equipos argentinos que no han podido salir campeones en el campeonato local y en competencias internacionales. Les agradezco mucho. Muchas gracias por todo.